El versículo 1. Lo vamos a leer de manera alternada. Si ya lo encontró, diga un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Todos juntos? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pueden tomar asiento. Y la palabra de Dios nos habla acerca del Señor Jesús, como Él entra a esta sinagoga y lee un pasaje en especial. Vamos a ir a Isaías capítulo 61. El pasaje donde el Señor Jesucristo en ese rollo estaba leyendo es Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 1. Dice la Biblia, Isaías 61, 1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. De tal manera que ahora vamos a regresar a Lucas capítulo 4. De Lucas capítulo 4, el Señor Jesucristo entra en esta sinagoga y Él está leyendo este pasaje de Isaías capítulo 61. Isaías 61. En las sinagogas había una costumbre de quien llegaba y quería leer un pasaje de las Escrituras, normalmente hacía una seña o se ponía de pie. Y el texto o el rollo, porque no es un libro como nosotros lo tenemos, vamos a poner el rollo. Y los libros que nosotros tenemos, el libro, más bien la Biblia que nosotros tenemos, está compuesto de 66 libros. El rollo o los rollos que se leían en la sinagoga era un libro, en este caso el libro de Isaías. Y normalmente en la sinagoga se leía desde el principio del año. Durante todo el año se dividía el Pentateuco o los libros de Moisés, la ley, y se dividía para que se pudiera leer durante todo el año, para que al final del año se pudiera leer toda la ley. También en la sinagoga se tenía la costumbre de que cuando se leían porciones, también se les daba a las personas a leer ciertos libros de ciertos profetas. En este caso, el Señor Jesús lee Isaías capítulo 61. Muy posiblemente se trata de que era el pasaje que tocaba leer en ese día. Quienes leían la Biblia eran 7 personas, o más bien los rollos, porque en ese entonces no tenían la Biblia. Quienes leían los rollos normalmente era costumbre de 7 personas. Era el sacerdote, que era la primera persona que lo leía. Después era un levita. Y después había 5 israelitas que no tenían que ser levitas ni sacerdotes, quienes podían leer los rollos en la sinagoga. Cuando se leía la ley, se tenía que leer de puestos de pie. Al momento en que, por ejemplo, se leía alguna porción de Éxodo,
Levítico, Deuteronomio. La persona que estaba leyendo el rollo o la ley lo tenía que hacer puesto de pie. El hebreo no se lee como nosotros leemos el español. Nosotros leemos el español de izquierda a derecha. El hebreo se lee de derecha a izquierda. De tal manera que el primer capítulo está más de este lado y se va desenrollando el rollo para irlo leyendo. No, al revés, más de este lado porque se va desenrollando el rollo al lado, no sé cómo está. Pero se leía el Pentateuco o la ley. Lo tenían que hacer puestos de pie. No podían recargarse en algo al estar leyendo la ley. Tenían que leerla puestos de pie. Cuando se leía alguno de los profetas o alguna otra porción que no fuera la ley, podían sentarse. Y ahorita me toca Lucas, me voy a sentar y voy a dar el discurso sentado. Pero podían sentarse. El Señor Jesús, dice la Biblia, puesto de pie. Era entonces el ministro, el encargado que estaba aquí, porque dice la Biblia en el versículo 20, y enrollando el libro, no quiere decir que tenía un libro como el de nosotros y lo enrolló, sino enrollando el rollo se lo da al ministro, a la persona que estaba encargada de sacar y dar el rollo que en ese día se podía leer. Cuando se le da al Señor Jesucristo el rollo, dice la Biblia que Él se pone de pie y comienza a leer esta porción. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Versículo 18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y después de que lee esta porción, dice la Biblia, que enrolla el rollo, se lo da al ministro y todos los ojos en la sinagoga estaban puestos en él. Él enrolla el libro, se lo da al ministro y la gente está pensando, ¿qué va a decir? ¿Será que el profeta estaba hablando de Isaías el profeta o estaba hablando de alguien más? Allá en Hechos capítulo 8, Felipe encuentra al eunuco de Etiopía y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y la gente en la sinagoga está sentada y está esperando a que el Señor Jesús diga algo. Y la gente está pensando, cuando Él leyó esto, cuando Él leyó esta porción de la Escritura, en donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, lo dijo con tanta autoridad, lo dijo como si Él lo hubiera escrito hace tiempo allá atrás, y no Isaías, sino parece como si Él hubiera sido el autor. ¿Y de quién está diciendo esto la Biblia? ¿Será que está hablando de alguien más? Y entonces el Señor Jesucristo dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Wow. Yo no sé tú, pero cuando una profecía se cumple y tú estás presente, qué tremendo. Wow. Un día los cielos serán abiertos y se tocará trompeta, y si tú y yo estamos presentes cuando eso suceda, wow, vamos a escuchar esa trompeta y vamos a decir, hoy se está cumpliendo la escritura en donde dice, y se sonará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, iremos a las nubes con el Señor. De tal manera que aquí en la sinagoga está pasando algo muy, muy importante.
La primera cosa que quiero ver acerca de lo que está sucediendo, y Jesús está predicando de este rollo, y Él está diciendo: Dios me ha enviado a proclamar y a predicar la libertad. La primera cosa que quiero que veamos es que la costumbre que el Señor Jesucristo tenía. ¿Cuál era esa costumbre? Dice la palabra de Dios, regresando ahí al versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. La costumbre de Jesús fue de poder ir a la sinagoga. Entró él en esta costumbre. Era costumbre de Jesús ir a la sinagoga, era su costumbre. No solamente era su costumbre, pero dice que fue en el día de reposo. Era costumbre de Jesús ir a la sinagoga cuando estaba abierta. Creo que era costumbre de Jesús poder tomar el libro y poder leer, como era costumbre, de poder compartir con la gente. La gente lo había escuchado en ocasiones anteriores y después, y decía la gente: habla como si tuviera autoridad y no como los escribas. Hebreos capítulo 10, no te pierdas Lucas, vamos a estar regresando a Lucas, pero Hebreos capítulo 10 dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10 versículo 24, lo importante que es esta costumbre. La costumbre de Jesús era ir vamos a llamarlo de manera general, a la iglesia, al templo, a la sinagoga, un lugar en donde se enseñaba la palabra de Dios, un lugar donde se predicaba la palabra de Dios. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que nos lleva a estimularnos al odio? Muchas veces estamos en lugares en donde quizás hay violencia, hay odio, no hay entendimiento. Hay lugares en donde quizás me está llevando a algún tipo de vicio. Hay lugares en donde me está llevando a contar chistes malos. Hay lugares en donde quizás en reuniones familiares, en donde termino ahí bailando y perdiendo mi testimonio. Hay lugares en donde quizás si voy a un gimnasio voy a ser estimulado a hacer ejercicio, es decir, necesito perder peso. Pero la Biblia dice: hay un lugar especial en donde podemos nosotros encontrar más amor y poder tener más amor y buenas obras, y es la iglesia. Versículo 25: no dejando de congregarnos. Dice ahí: hay que estimularnos al amor y a las buenas obras, punto y coma, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabes? El Señor viene. Jesús viene pronto y tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras, y la iglesia es un buen lugar. ¿Sabes cuán importante es venir a la iglesia? No solo es una buena costumbre venir a la iglesia, es importante, y Dios quiere que nosotros vengamos a la iglesia. Tenemos malas costumbres. Tenemos malas costumbres de quizás no comer con la familia, quizás no lavarnos los dientes, quizás no comer bien, pura comida chatarra, quizás te la pasas ahí en Facebook y en TikTok y es una mala costumbre. Quizás tenemos malas costumbres de hablar un montón de malas palabras. Tenemos una mala costumbre que no nos gusta leer. Tenemos malas costumbres como levantarnos tarde, irnos a acostar a las 2, 3 de la madrugada.
No te vas a poder levantar temprano cuando te vas a dormir tan tarde. Tenemos malas costumbres que necesitamos cambiar. Y una buena costumbre es poder venir a la iglesia. El Señor Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Amén. Él tenía esa costumbre de ir a la sinagoga. Y se puso de pie y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Mientras iba creciendo, mis papás nunca me dejaron quedarme en casa. En algunas ocasiones yo les decía: es que tengo mucha tarea. Y me decía: no te puedes quedar. Es que tengo un trabajo de equipo. No puedes ir. Si era miércoles o domingo, teníamos que ir a la iglesia. Si hubiera sido por mí, yo me hubiera quedado en casa todo el tiempo. Pero mis papás no me dejaron. Desde cuando comenzamos a ir a la iglesia, desde los 8 años hasta que me casé, un solo miércoles. Desde los 8 años hasta que me casé, falté a la iglesia. No porque yo quería ir a la iglesia. Oh, papá, mamá, yo quiero ir a la iglesia. Sino porque teníamos que ir a la iglesia. El pastor misionero Arturo Rodríguez, que vino aquí hace 2 semanas, él estaba diciendo que su mamá no había dinero. Tenían que caminar como 5-7 kilómetros desde la colonia Insurgentes hasta a la iglesia, caminando con 3, 4, 5 niños todos chiquitos, porque no había dinero, porque decían: la iglesia es importante. Número 1, vemos la costumbre de Jesús, ir a la iglesia y estar ahí como era su costumbre, y leer la palabra de Dios. Y en este día leer un pasaje muy especial. ¿Sabes lo que se perdieron las personas que ese día no fueron a la iglesia? De ver a Jesús ponerse de pie y decir: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Y al siguiente domingo, bueno, era el sábado, ¿verdad? Era el día del Señor, el sábado, y le dijeron: oye, Patricio, ¿no viniste a la iglesia? ¿Dónde andabas? No, que me fui al fútbol. Oh, ¿cómo que te fuiste al fútbol? Sí, es que hoy hubo un partido de fútbol. Oye, Federico, ¿no fuiste ahí a la sinagoga el sábado pasado? ¿Dónde andabas? No, es que hubo un campeonato de quién comía más semitas, y entonces no pude ir. Y hermana, ¿dónde? Es que me quedé limpiando la casa ya con Marta, afanada y turbada, ¿verdad? Me quedé limpiando la casa. Wow, de lo que te perdiste. El Señor Jesús leyó Isaías 61 y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No sabes qué es lo que te vas a perder si no vas a la iglesia. Número 2, vemos la cobertura de Jesús. ¿Por qué cobertura? Porque no encontré otra palabra, pero vean lo que dice, regresando a Lucas capítulo 4, en el versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice la Biblia: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Ungido. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Y el Señor Jesús dice acá: Él me ha ungido. El Señor Jesucristo dice: el Espíritu de Dios me ha ungido. En otras palabras, Él estaba diciendo: yo soy ungido. ¿Y sabes qué? No solamente Él era ungido, Él era el ungido. Él era el ungido. La palabra ungido, traducida al griego, es Cristo. Y Él era el ungido. Él es el Cristo. La palabra ungido en hebreo quiere decir Mesías, traducido. Y entonces Mesías quiere decir ungido.
El Señor Jesús, Él es el ungido de Dios, porque Él, aquí Él está diciendo que Él es el ungido de Dios. El Espíritu Santo del Señor sobre Él ha sido ungido. Y esa cobertura, por decirle así, ese ungimiento, ¿qué pasa cuando alguien es ungido? Es cubierto con lo que se le unge. Amén. En los tiempos antiguos se ungía a las personas para 3 posiciones: profeta, rey y sacerdote. De tal manera que en cada una de ellas, cuando se ungían, no solamente se les ponía la mano, sino que se les echaba ¿qué? Aceite. Y cuando se les echaba aceite, en ese momento estaban siendo ¿qué? Ungidos. El Espíritu Santo de Dios es como ese aceite que nos llena a nosotros para poder predicar las buenas nuevas del Señor. Ay, pero yo no he sido ungido. En el momento en que tú has sido salvo, has sido ungido, has sido cubierto con el Espíritu Santo. Dios te ha dado el Espíritu Santo, y no solamente has sido cubierto, has sido lleno del Espíritu Santo de Él. Y cuando el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor me ha enviado a llevar las buenas nuevas, y vamos a leerlo para ver cómo dice exactamente. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Cuando Él menciona esta palabra ungido, la gente ahí sabía qué quería decir. Ellos estaban acostumbrados a ver los momentos cuando un profeta, un sacerdote, un rey eran ungidos. Vean conmigo lo que dice primer libro de Reyes 19, versículo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. ¿Sí están conmigo? ¿No se han ido? Primer libro de Reyes 19, 16. Aquí está hablando Elías, y está hablando acerca de Eliseo, y el Señor está diciendo a Jehú, hijo de Nimsi. Primer libro de Reyes 19, versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ¿qué dice después? Ungirás. ¿Por qué? Por rey. La manera en que se ungían otra vez era derramando aceite. Derramando aceite. No sé si tenemos aceite de la patrona, y vamos a traer a alguien aquí que venga, Benjamín. No es cierto. Pero no sería mala idea. Dice: ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, vas a ungirlo por rey sobre Israel. Pero luego dice: y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, que dice: ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, una de las personas opuestos que a los que se le ungía era para ser profeta. Elías era profeta, y entonces Dios le dice: ok, Elías, el siguiente profeta después de ti va a ser Eliseo, y tú lo vas a ungir. En ese momento, cuando tú lo unjas a él será ahora el profeta al cual yo voy a hablar, y él tendrá cierto poder. ¿Sabes que Elías, más o menos durante su vida, hizo 7 milagros? Y Eliseo más o menos hizo el doble de milagros que hizo Elías. ¡Qué tremendo! Elías tenía el poder de Dios en su vida, y Eliseo también. Ahora no sé si le echó 2 aceites de la patrona, y por eso fue el doble de milagros, pero fue ungido. Entonces, número 1, a los profetas. Número 2, a los reyes. Vean lo que dice primer libro de Samuel 16. Ya vimos aquí a un rey que fue ungido, pero vamos a ver al rey David. Jehú fue ungido rey por Elías, pero vean lo que dice aquí, primer libro de Samuel capítulo 16.
En primer libro de Samuel 16, versículo 13, vemos cómo Samuel unge ¿a quién? Ya les dije, a David. Samuel era profeta y era juez. Y él está ahora por ungir, vaciar, echar aceite a David. ¿Para qué era ese aceite? Ese aceite significaba algo. Ese aceite significaba el Espíritu Santo de lo que sería más adelante en la vida de Jesús. De cómo todo eso fue en preparación al momento en que se ungían los profetas, al momento en que se ungían los reyes, al momento en que se ungían los sacerdotes. Era todo eso, no solamente para decir, nos gastamos 50 pesos en el aceite. No solamente era para decir, mira cómo le quedó ahí todo lleno de aceite. No, sino que todo eso era porque un día el Señor Jesús iba a estar parado en una sinagoga, en un día de reposo, leyendo Isaías 61 y diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Ese es el momento importante a lo que todo esto allá atrás llevó. La unción del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y dice, primer libro de Samuel 16, 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Samuel unge a David como el siguiente rey, como la persona que Dios estaba escogiendo para reemplazar ¿a quién? Al rey Saúl. ¿A los cuántos años más o menos lo ungió? Más o menos lo ungió a los 15 años. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para llegar a ser coronado rey? Tuvo que esperar más o menos 15 años. David fue coronado rey a los 30 años. Pero ¿sabes cuándo fue el ungido? 15 años antes. 15 años antes. A veces Dios me unge, y Dios me unge con su Espíritu Santo. Pero en la vida de David, Dios lo ungió para ser rey. Pero él tuvo que esperar 15 años hasta el momento en que finalmente fue rey. De tal manera que en ocasiones Dios tiene algo preparado para mí. Y yo le digo, Señor, ¿cuándo me lo vas a dar? Yo ya quiero ser rey. Y David tuvo que esperar 15 años para ser rey. Aquel ungimiento, aquella unción no fue de balde. Cuando él fue ungido aquí atrás, él estaba siendo preparado en su vida para el momento a cuando él llegara a ser rey. Pero allá atrás, Dios le dio de su poder para poder hacer algo allá adelante. Y aquí atrás, Dios me da de su poder para poder hacer algo allá adelante. Ay, pastor, entonces eso quiere decir que me voy a esperar 15 años. No, no te tienes que esperar 15 años. Puedes hablarle a alguien de Cristo mañana, hoy, en el momento en que tú eres salvo. Vean lo que dice Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8. De tal manera que David es ungido rey, Eliseo es ungido profeta, y aquí nos habla acerca de Aarón como sacerdote. Levítico capítulo 8, versículo 12. Si están conmigo, no se han ido a Júpiter. ¿Alguien ya se fue a Júpiter? Espero que no se hayan ido a Júpiter o a algún lugar por allá. Vean lo que dice Levítico capítulo 8, versículo 12. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. ¿Para qué? Santificarlo. De tal manera que cuando nosotros somos ungidos por Él,
somos ungidos con el poder de su Espíritu Santo, somos ungidos y ahora tenemos una responsabilidad bajo esa unción. No solamente es decir, ay, pues el Espíritu Santo de Dios está en ti y ya. No, sino que ahora tienes una función. El que era ungido para rey tenía que un día tomar su posición de rey. Normalmente era inmediatamente. El que era ungido para sacerdote tenía que tener esa ahora responsabilidad de sacerdote. El que era ungido como profeta ahora tenía que hacer eso, ser profeta. En algunos lugares y en algunos países, el jefe de policía le dice a un ciudadano común, normal, corriente, le dice: ven para acá, ahora yo te voy a dar el puesto de que tú seas un policía. Y a veces le da una charola, a veces simplemente, ¿verdad?, le dice, el día de hoy yo como jefe de policía te doy el cargo ahora de que tú también seas policía. Y es todo, es ungido, y ahora esa persona tiene una responsabilidad que hacer. ¿Sabes cuál fue la responsabilidad de Jesús? Dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque fui ungido. ¿Para qué fui ungido? Oh, para llevármela chévere. Oh, pues para hacer milagros. Oh, un milagro acá, un milagro por allá. Sí, fue parte, pero dice: para predicar libertad. La responsabilidad, la razón de que Él fue enviado fue para predicar libertad. Y la razón por la que tú y yo somos ungidos con el Espíritu Santo de Dios, no solamente es para venir a la iglesia y cantar, y en la noche vamos a tener un servicio especial de alabanza y adoración, pero no solamente es para eso, es para predicar libertad a los que están cautivos. Hace años en el colegio bíblico, el encargado de los dormitorios me dio unas llaves. Eran las llaves del autobús. Y me dijo: de ahora en adelante tú vas a ser el chofer del autobús. Me dio las llaves. Y ahora, ¿sabes qué? Ahora tenía una responsabilidad con esas llaves. ¿Qué era? El llevar a los estudiantes aproximadamente 3 kilómetros desde los dormitorios hasta el colegio a las 7 de la mañana. Me encantaba. ¿Sabes por qué? Porque a las 7 en punto, ni un segundo más, ni un segundo menos, yo me iba. Y cuando veía a alguien que se quedaba, decía: ¡oh, sí! ¡Qué bueno! Que se quede y que no vaya. Bueno, no era tan malo, pero me daba mucho gusto. Y llegaba al colegio, y del colegio a las 12 en punto, de regreso a los dormitorios. Más o menos a las 12:40 tenía que regresar al colegio por más estudiantes, y a la 1 de la tarde en punto me regresaba, y era mi trabajo, era mi responsabilidad, porque un día alguien me dio el encargo, el título, me dio esa responsabilidad, me ungió y dijo: ok, tú tienes el poder del autobús y esto es lo que tú tienes que hacer. Dios me ha ungido a ti y a mí. El Señor Jesús, vemos, número 1, su costumbre. Número 2, su cobertura, o la manera en que Él fue ungido por el Espíritu Santo de Dios, por cuanto me ha ungido. Y número 3, la comisión de Jesús. La comisión. ¿Cuál era esa comisión? Predicar el Evangelio. Predicar. Vamos a regresar a Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y nada más era para que le aplaudieran, se pusieran ahí en la sinagoga y dijeron: wow, el Espíritu del Señor está sobre él, y ya nada más. No,
Luego dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Oh, wow, tremendo, ha sido ungido. No, pero no es todo eso. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabes? Un pobre quiere escuchar buenas noticias, porque muchas veces lo que ve a su alrededor son malas noticias. Y también dice la Biblia en Mateo que los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un pobre de espíritu es aquel que no tiene a Cristo en su corazón, y tú y yo debemos de buscar a los pobres de espíritu y darle buenas nuevas, porque el pobre de espíritu necesita el evangelio. Después dice, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Alguna vez has tenido un corazón quebrantado? Un corazón literal que te duele, te llena de dolor. Quizás viste alguna situación, quizás alguno de tus hijos está pasando algún problema, quizás alguna relación en la que tú tenías y la muchacha te dijo, te voy a dejar, y ahora te quedas tú, no sabes qué hacer. O el muchacho te dijo, ya no te quiero, y tú ya no sabes qué hacer. O quizás el día viernes fuimos a visitar una familia y apachurraron al perrito. Yo no fui, apachurraron al perrito allá afuera de la familia. Y entonces hay situaciones en donde nuestro corazón se quebranta, y cuando nuestro corazón está quebrantado, queremos nosotros que sea sanado. ¿Sabes quién lo puede sanar? Jesús. Y Jesús me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Y Jesús me envía a dar sanación de corazón a aquellos que sus corazones están quebrados. Aquellos corazones que ya no pueden más. Aquellas familias que se sienten quebrantadas y derrotadas. Aquel joven o señorita que dice, ya no quiero vivir más. Hay jóvenes y señoritas y gente alrededor del mundo que está deseando no vivir más. Y dice la Biblia, tú ve para sanar esos corazones quebrantados. Después dice, me ha enviado no solamente a dar buenas nuevas, me ha enviado no solamente a sanar, pero dice pregonar libertad a los cautivos. El pueblo de Israel sabía cuando el Señor Jesús decía cautivos, el pueblo sabía qué significaba ser cautivos, porque allá atrás, en el año 1876, ellos habían sido cautivos por 430 años. ¿De quién? De los egipcios. Más adelante, en el año 587 más o menos, antes de Cristo, fueron llevados cautivos por 70 años a Babilonia. Cautivos. El ser cautivos no era algo sencillo. No era algo de decir, fui cautivo. A ver, ven David. Fui cautivo. Y ya. Sino que el ser cautivo era, las descompusiste tú. ¿Qué les hiciste? Ok, patas. Eso. Aquí a la silla. No, a la silla. Y ahora sí, ya está. Houdini. El ser cautivo, cuando el Señor Jesucristo pregonar libertad a una persona cautiva. ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien que ha estado secuestrado? Nada más 1, 2, 3, no muchos. Wow, yo pensé que más. ¿Cuántos de ustedes han secuestrado a alguien? Así como que, bájate, no. Me ha tocado escuchar 2 o 3 personas que han estado cautivas. Una en Michoacán, otra un pastor que estaba en Tamaulipas y ahora está pastoreando aquí en Tlaxcala.
Y cuando una persona está cautiva, lo más que quiere es libertad. Cuando una persona está cautiva, no está nada más amarrado ahí, no, está amarrado a algo que no lo deja ir. Está sujeto a algo que no lo deja ir. Tiene esas cadenas y no, ahora él si se levanta pues se lleva la silla y fácil. Pero una persona cautiva está encerrada, está pasando por opresión, está pasando por tiempos difíciles. En su mente está pensando, ¿qué va a hacer de mí? Está pensando los tiempos cuando era libre. Está añorando un día tener libertad. Está pensando, un día si yo tengo libertad, voy a comerme una semita. Un día si yo tengo libertad, voy a correr porque estoy cansado de estar aquí sentado o acostado. Un día cuando yo tenga libertad, ahora sí voy a portarme bien. Un día cuando yo tenga libertad, ahora sí voy a amar a mis hijos, voy a amar a mi familia, a mi esposo, a mi esposa. Un día cuando yo tenga libertad, voy a ser bueno con otras personas, porque estando aquí en esta condición, me doy cuenta que quizás sí, fui malo con el vecino y fui malo con aquel, y empezamos a recapacitar de nuestra vida y querer salir de ese lugar y decir, yo quiero libertad. Y entonces Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para predicar y proclamar libertad a aquellos que están cautivos. Una pregunta, ¿estás tú cautivo el día de hoy? Pastor, yo estoy en la iglesia, nunca me han atrapado, encerrado, secuestrado, nunca he estado en cautividad, pero ¿estás cautivo? ¿Hay alguna cadena que te está agarrando y no te puedes zafar? ¿Hay alguna cosa en la cual tú dices, pastor, soy cautivo de este pecado, soy cautivo del infierno? Y de eso es lo que el Señor Jesús está hablándonos acerca del infierno. Porque si nosotros estamos con esas cadenas amarrados y con nuestra vida yendo al infierno, y el diablo teniendo posesión de mi alma, en el día en que mueras vas a ir al infierno. Tiene que haber alguien que venga y te dé libertad, y esa persona es Jesús. Esa persona es quien murió en la cruz por ti. Puede venir una religión y te puede tratar de ayudar, y esa religión va a decir, lo siento, no te puedo dar libertad. Cuando allá en la Biblia nos habla acerca del buen samaritano, como este hombre veniendo desde Jerusalén hasta Jericó es golpeado, es dejado medio muerto, pasa un samaritano, pasa un levita y lo ve y pasa de largo. Le dice, no te puedo ayudar, lo siento, y pasa de largo. Y luego pasa un sacerdote y lo ve ahí tirado y le dice, no te puedo ayudar, no te puedo ayudar, estás muy sujeto, y pasó de largo. Pero en eso pasa un samaritano, en eso pasa una persona y ve a este hombre y dice, yo sí te puedo ayudar, yo puedo hacer algo. Y lo mismo es Jesús. Jesús es el único que me puede ayudar. Viene una religión, no te va a poder zafar de esas cadenas. Tus buenas obras no te van a poder zafar de esas cadenas. Las buenas obras van a decir, por más que te portes bien, por más cosas buenas que tú hagas, no te puedo ayudar. Va a venir, después va a venir lo que le podemos llamar, quizás un Dios aparte de Jehová Dios, y va a decir, en primera, no hay Dios, es más solamente un Dios, ¿verdad? Pero Buda va a decir, no te puedo ayudar. Mahoma va a decir, no te puedo ayudar. Religiones y dioses, van a venir miles de dioses de allá de la India, van a decir, no te podemos ayudar. Pero en eso viene Jesús, y cuando Él me ve en esta situación en la cual yo estoy, Él dice, eso es fácil, yo sí te puedo ayudar. Pero Señor, estas cadenas están bien fuertes. Yo te puedo dar libertad.
Pero Señor, no sabes todo lo que yo he hecho. Yo te puedo dar libertad. Pero Señor, mira, estoy metido en este pecado y no hay manera de que me libres de ese pecado. Yo te puedo ayudar. ¿Sabes? Jesús me puede dar la única libertad absoluta de todo en lo cual yo me pueda encontrar amarrado. Y Jesús dice, yo te puedo ayudar. Bien fácil, bien sencillo. A ver si puedo. Mira. Y se va. Y es Jesús que nos puede ayudar. Y Jesús dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas y predicar libertad a los cautivos. Jesús nos ha dado de su Espíritu Santo para predicar las mismas nuevas que Él vino a predicar. Tú y yo las podamos predicar. Si tú ves a una persona que no se puede zafar, dile, el Espíritu de Jehová está sobre mí y Él me ha ungido para decirte que en Cristo hay salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque viniste a predicar